Transmitiendo Radio C4, conectando y comunicando al cuerpo de Cristo. A partir de este momento, Radio C4 presenta Estudiando el Antiguo Testamento con Karina Guidi. Para comunicarte con este programa puedes escribirnos a miradiocc4@gmail.com o enviando un mensaje de texto al 239-949-90. Que el Señor les bendiga grandemente. Esto es Estudiando el Antiguo Testamento y mi nombre es Karina Guidi. Y este otro programa, la verdad es que es una bendición enorme. Espero que sea una bendición para ustedes también. Quiero que sepan, este es un comentario bíblico hablado de la Biblia. En este caso, ahora estamos estudiando el libro de Génesis. Son 50 capítulos. Puede que nos lleve 50 programas de 1 hora cada uno, o tal vez menos. Depende cuán largo o cuán corto sea cada capítulo. Pero como sea, vamos a estudiar juntos la palabra de Dios, vamos a estudiar juntos el Antiguo Testamento, y yo les ruego que ustedes hagan de este estudio también juntamente con el otro programa Libre al Fin, este estudio diario de la palabra del Señor. Ustedes pueden hacerlo en su casa, con su familia, aún con hermanos de la iglesia. Así que espero que sea de gran bendición para todos ustedes. Y comenzamos ya. Génesis capítulo 2. Voy a leer de los versículos 1 al 3. Dice así: Fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. El Señor terminó los cielos y la tierra, trayendo la tierra a un estado habitable. Y los cielos también, por lo menos en lo que afecta a la tierra. En el séptimo día, Dios reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Dios bendijo el séptimo día y lo santificó. Es fácil creer que después de la caída, hasta los cielos fueron afectados negativamente de alguna manera. Vean Romanos capítulo 8, versículo 22. Aunque los cielos son hermosos ahora, imagine lo que debieron ser antes de la caída, aunque un día volverá a ser como fue. Juan dijo en Apocalipsis 21:1, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Gloria a Dios, que aún como hermoso es el cielo hoy, sabemos que el Señor aún tiene un cielo nuevo y una tierra nueva para que heredemos todos los hijos de Dios. No podemos imaginar a Dios descansando como necesitando descanso por estar fatigado o exhausto. El profeta Isaías, en Isaías 40:28, dijo de él: no desfallece ni se fatiga con cansancio. Por eso, el hecho que dice que Dios descansó no significa que Dios estaría cansado. El sabático es un día eterno. Es un día que representa o simboliza el descanso o reposo que el creyente recibe al venir a Cristo Jesús, ya que Él es nuestro descanso, Él es nuestro reposo y no hay necesidad de obras, ya que Cristo cumplió toda la ley en su totalidad para justicia. Hebreos 4, 1 al 3. Este descanso se recibe por la fe en Jesucristo y su gran obra en la cruz del Calvario y no por obras de ningún tipo. Versículo 4. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. En cuanto a estos orígenes que aquí menciona, se refiere a las divisiones divinas y al mencionar Jehová Dios, se refiere a Cristo como Jehová Elohim. Versículo 5.
Y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra. Aquí se refiere al segundo día de la creación. Parece que en el día tercero vino la lluvia que causaba que la tierra produjera su fruto, hierba y pasto. Entendamos que el hombre no tuvo ninguna participación en la creación, es decir, que nada puede acreditársele al hombre, todo es obra de Dios. Versículo 6, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Esto se refiere al segundo día de la creación, cuando un vapor regaba la tierra desde abajo, gloria a Dios, preparándola para la semilla, luego ser aplicada por Dios al próximo día. Versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. El hombre es creado del polvo de la tierra, el soplo de vida que viene de Dios, es decir, el alma y el espíritu del hombre. Dios creó al hombre como un ser eterno en cuanto a su alma y espíritu, aunque el material que Dios utilizó para crear al hombre es casi nada, no es importante. El Señor puede utilizar lo más simple para crear algo grande y poderoso. Él que nos creó es el creador, quien puede crear de la nada. Salmo 139, 14. Versículo 8. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Dios plantó un huerto, un jardín, refiriéndose al huerto del Edén, que significa tierra de delicia, el cual muchos eruditos creen que se encontraba en el lugar de la ciudad de Babilonia. Dios comenzó a preparar todo antes de la venida del hombre, inclusive el gran plan de redención ya había sido formulado por la deidad en algún tiempo en la eternidad pasada. Versículo 9. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Había todo tipo de árbol, inclusive el de frutas secas. El árbol de la vida estaba en el medio del huerto, y en el huerto también estaba el árbol de la ciencia del bien y del mal. Se nos dice qué tipo de fruto tenía, o más bien no se nos dice qué tipo de fruto tenía el árbol de la vida, aunque el cuerpo físico del hombre fue formado del polvo a través de las propiedades del árbol de la vida, podría vivir por siempre. La muerte no era parte del plan original, esta vino como consecuencia del pecado. Así como Dios creó al hombre con libre albedrío, esta libertad debía ser probada, y el árbol de la vida fue el vehículo para la prueba. En cuanto al árbol de la ciencia del bien y del mal, este bien se refiere al bien desde la connotación humana, es decir, aquello que es bueno ante los ojos de los hombres y no de Dios. Al hombre tratar con cosas buenas, supuestamente para ganar su salvación o la santificación, esta parte buena del árbol se refiere a la religión, lo cual se refiere al sistema creado por el hombre para llegar a Dios. No hay nada bueno que el hombre pueda producir y que sea aceptable a Dios, porque todo lo bueno del hombre ya ha sido corrompido por las manos del hombre. Versículos 10 y 11. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre del uno era Pisón, este es el que rodea toda la tierra de Havila, donde hay oro. Se dice que el río Pisón está en la India, ahora conocido como el Ganges. Versículo 12. Y el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también bedelio y ónice. Gloria a Dios, qué belleza. Se menciona por primera vez el oro y se le menciona también último en la Biblia, en la Nueva Jerusalén. Apocalipsis 21:21. Versículo 13. El nombre del segundo río es Gión. Este es el que rodea toda la tierra de Cus.
Se cree que este es el río Nilo. Versículo 14. Y el nombre del tercer río es Hidekel. Este es el que va al oriente de Asiria, y el cuarto río es el Éufrates. Hidekel se cree que es el río Tigris, y el Éufrates mantiene el mismo nombre. Versículo 15. Tomó pues Jehová, Dios al hombre, y lo puso en el huerto del Edén, para que lo labrara y lo guardase. Dios crea al hombre y le da una responsabilidad, la cual no cumplió por mucho tiempo. Así es que el Señor es con todos. Nos pone en un lugar con una responsabilidad, sin importar dónde sea y sin importar cuál sea esa responsabilidad, si sea preparando hamburguesas o cualquier otro trabajo. Siempre con el motivo que demos testimonio para Dios, que seamos responsables y fieles en aquello que el Señor nos ha puesto. Versículos 16 y 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. El hombre tenía solamente un mandamiento que cumplir. No 10, no 5, no 2, solo uno. No debía comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Si desobedecía este mandamiento, como dice, ciertamente morirás. Básicamente con este mandamiento fue formada la iglesia, es decir, que la iglesia fue la primera de las 3 instituciones divinas formadas por Dios. Con la creación de Eva se instituiría la segunda, siendo esta el hogar y como último sería el gobierno civil. De esta manera vemos que la iglesia es, de estas 3 instituciones, la más importante. Podemos decir esto también porque, como se ha dicho, así como le va a la iglesia, le va al hogar, y así entonces le irá a la nación. Como contraste vemos que Adán, viviendo en el paraíso, no pudo cumplir el único mandamiento que se le impuso. En cambio, el segundo Adán, el último Adán, Jesucristo, cumplió todos los mandamientos de la ley con su periodo de prueba comenzando en el desierto. Dios probó a Adán, pero no para Dios saber lo que él haría, porque Dios sabe todo, sino para que Adán supiera. La psicología humanística afirma que el problema es el entorno. En otras palabras, si el entorno es el apropiado, entonces detendría todo pecado. Bueno, si es así, entonces recordemos que Adán estaba en un ambiente perfecto cuando pecó. Así que esa no es la causa o la cura. Casi todos los cristianos no entienden o confunden lo que es en realidad la voluntad del hombre. Aunque es verdad que tenemos libre albedrío y que tenemos el poder de elegir, la verdad es que necesitamos entender qué significa esto. La mayoría de los cristianos piensan que una vez que han llegado al Señor Jesucristo, entonces ellos tienen la voluntad de decir sí o no a todo lo que ellos quieran. Y nada está más alejado de la verdad. Mientras que el creyente definitivamente tiene el poder de decir sí o no, es solamente en una categoría. Esa categoría pertenece a Cristo y lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Es decir, que el creyente puede decir sí o no a Cristo y su obra consumada en la cruz. Y allí es donde termina su voluntad. Al decirle que sí a Cristo, es decir, poner su fe y confianza en Él y lo que Él ha provisto a través de la cruz, automáticamente le dice que no a todo aquello que no es de Dios. Y de esta manera el creyente le dice que sí a Cristo en lo que Él hizo en lugar nuestro en la cruz, dependiendo totalmente en su obra. O podemos decir no a esto, lo cual nos llevará a depender de nosotros mismos y de nuestra limitada e insuficiente voluntad para obtener las victorias deseadas y enfrentarnos con los poderes del enemigo. De esta manera el creyente estará destinado al fracaso, ya que nuestra fuerza de voluntad es inadecuada, es insuficiente. Necesitamos vivir por el poder, por la gracia, la energía del Espíritu Santo. Versículo 18. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. La intención de Dios nunca fue que el hombre estuviera solo.
El plan siempre fue hacerle ayuda idónea, es decir, que la creación de la mujer no fue un pensamiento posterior. El plan de Dios nunca es incompleto. Todo lo que la naturaleza de Adán demandaba para ser completo, física, intelectual y socialmente estaba incluida en quién estaría a su lado. Versículo 19. Jehová Dios formó, pues, de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Este versículo para mí es poderoso porque Adán le dio nombre a todas estas criaturas conforme a las características de ese animal o ave. Esto nos muestra la gran inteligencia que tenía Adán para saber todas las características de todos los animales y que estos recibieran un nombre conforme a estas. ¿Usted ha pensado que hoy llamamos elefante porque Adán lo nombró? Pregúntele a aquellos ateos, aquellos que creen en la evolución, aquellos que no conocen a Dios, que no creen en Él. Pregúntele, ¿usted sabe por qué el mono se llama mono? ¿Usted sabe por qué el elefante se llama elefante? Adán los nombró a todos. ¿Y sabe qué? Todavía, después de miles de años, se siguen llamando igual. Gloria a Dios. Versículo 20. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entre todo el reino animal no se encontraba una compañía apropiada para Adán, conforme a lo que él necesitaba y deseaba. Podríamos decir que el Señor siempre crea un deseo en nuestro corazón por algo que Él propone darnos. Fíjense cómo trabaja Dios, aunque no entendamos mucho de qué se trata. El esposo debe actuar y conducirse como lo haría el Señor. Y de esta manera la mujer no tendría ningún problema en someterse a un hombre con el tipo de carácter y gentileza que tiene el Señor Jesucristo. Efesios 5:22. Cristo amó a la iglesia de tal manera que murió por ella. Y de esta manera debe el esposo amar a su esposa. Efesios 5:25. Uno de los mayores problemas en el matrimonio se debe a que el esposo o la esposa o los dos demandan de su compañero lo que solamente Cristo puede proporcionar. El ser humano solo puede ser apropiadamente satisfecho por Cristo. En cuanto a los cristianos, uno no puede realmente conocer totalmente a Cristo, al menos que uno conozca y entienda la cruz. Si no entienden esto, si no comprenden por lo menos módicamente lo que Dios ha hecho a través de su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario, entonces terminarán sirviendo a otro Jesús, propulsado por otro espíritu, lo cual dará como resultado otro evangelio, como dice 2 Corintios 11:4. Y tristemente tenemos gran parte de la iglesia en estos momentos sirviendo a otro Jesús. Debido a que no entienden la obra de la cruz de Cristo, buscan en su cónyuge la satisfacción de todas las cosas que necesitan en lugar de mirar a Cristo para todo. Él es todo lo que necesitas para las necesidades de tu corazón, gloria a Dios. Versículo 21 dice, entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Este versículo registra la primera anestesia. La palabra costilla significa lado, costado. Esto nos enseña, según el comentarista Ellicott, que la mujer no es meramente una costilla, sino que es el lado del hombre. El costado del hombre también nos dice que sin la mujer una porción integral del hombre queda faltante. Esto también nos presenta a Cristo, ya que del costado de Cristo, el segundo Adán, su esposa, la iglesia fue formada. Cuando él durmió el sueño profundo con su muerte en la cruz, con lo cual su costado fue abierto para que saliera sangre y agua, sangre que compraría a su iglesia y agua que purificaría a su iglesia para él mismo. Primera de Juan 5:5.
Versículo 22. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. De esta manera Dios hizo a la mujer, la trajo a Adán para que sea su ayuda idónea. El que Dios la trajera habla de una presentación formal, es decir, un casamiento. Así como Dios estuvo presente en este casamiento, Él desea estar presente en todos los casamientos. Debido a que Él no esté presente en casi todos los matrimonios, es que más de la mitad de estos terminan en divorcio. El comentarista Horton dice, cuando Dios creó al hombre se usa la palabra formó, que es la misma palabra usada por un alfarero al formar un jarro de arcilla. Pero la palabra hizo aquí parece significar que Dios puso aún mayor atención a la creación de la mujer. Versículo 23. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Adán reconoció a Eva como un ser igual a él, o como su propio yo. La recibió con alegría y por eso exclamó lo que dice el versículo 23. El amor de Adán hacia Eva era el más puro, cordial y agradable a Dios, dijo Martín Lutero. El hombre y la mujer no se diferencian en nada en cuanto a mente y buena voluntad del uno hacia el otro, sino la única diferencia es sexual. Dios no tomó a la mujer de los pies del hombre para ser pisoteada como algo inferior, tampoco de su cabeza para ser puesta en un pedestal como superior, sino que fue tomada de su costado, cerca de su corazón, como un ser igual a él. Versículo 24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Este pasaje debe verse como una declaración inspirada de la ley del matrimonio. Está en el corazón de la joven pareja el dejar el lugar donde habitan los padres para unirse a su esposo o esposa. Al ser una sola carne, habla de la unidad de personas, una comunión de intereses y afectos recíprocos y no simplemente la conjunción de los cuerpos. El matrimonio, antes que la unión sexual, es una unión espiritual y es visto como algo sagrado. Esto deja, por supuesto, totalmente fuera la relación homosexual, la cual es una abominación delante de Dios. Romanos 1, 26 y 27. Mientras que la unión del hombre y la mujer es una sola carne, la unión de Cristo y el creyente es en esencia un solo espíritu. Versículo 25. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Las palabras desnudos se refiere a la ausencia de vestimenta. Ellos estaban cubiertos de una luz etérea y transfigurada. No tenían vergüenza porque no tenían nada de qué estar avergonzados. Esta cobertura de luz fue perdida en la caída. Y para concluir este versículo, más bien este capítulo 2, voy a leerles Isaías capítulo 61, versículo 10, y luego ya tras la pausa vamos a estudiar Génesis capítulo 3. Isaías 61, 10 dice, en gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Esta es la conclusión del capítulo 2 de Génesis. Tras la pausa volvemos con el capítulo 3. Gracias por acompañarnos. Esta es Radio C4. Nos encuentras a través de miradio4.com y también a través de la aplicación TuneIn. Búscanos como Radio C4. Radio C4 se puede escuchar marcando el número 518-800-1042. 518-800-1042. Llama hoy al 518-800-1042 y escucha también a través de una llamada telefónica.
Oh, like the woman at the well, I was seeking, yes I was, oh, for those things that never can satisfy. And then I heard my Savior speaking, draw from this well that never shall run dry. Let me sing that verse again. Like the woman at the well, I was seeking, yes, for all the things of this world that could not satisfy. And then I heard my Savior speaking, oh yes, draw from this well that never shall run dry. Fill my cup, Lord, I lift it up, Lord. Come and quench this thirst of my soul. Oh yes, bread of heaven will feed me till I won't no more. Here's my cup, fill it up and make me whole. You know, there are millions in this world who are craving all the pleasures that earthly things can afford, but none can match this wondrous, glorious treasure that I find in Jesus Christ my Lord. One more time, please. There are so many in the world who are craving. They want the pleasures that earthly things can afford, but none can match this eternal treasure of Jesus that I find in Jesus Christ my Lord. Fill my cup, Lord, I lift it up, Lord. Come and quench this thirsting of my soul. Oh yes, well, bread of heaven will feed me till I won't no more. Here's my cup, fill it up and make me whole. Fill my cup, Lord. I lift it up, Lord, yes I do. Come and quench, oh, this thirsting of my soul. Yes, bread of heaven, feed me till I won't no more.
Here's my cup, fill it up and make me whole. Here's my cup, fill it up, oh yes, Lord, and make me whole. Make me whole. Seguimos aquí con Génesis capítulo 3 y dice así el versículo 1. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? En este primer versículo vemos que todo lo que Dios creó era bueno. Aquí la palabra astuta en cuanto a la serpiente no es negativa sino positiva, describiendo las cualidades de este animal y su inteligencia. Evidentemente este animal podía caminar teniendo ahora que arrastrarse como consecuencia de la caída. Se nota que este animal debió caminar en manera derecha. No se lo menciona aquí a Satanás, pero sabemos que Satanás utilizó un espíritu de demonio para usar la serpiente como una herramienta para tentar y para traer duda. Satanás es un ángel caído y como tal no puede habitar el cuerpo físico de nadie. Sin embargo, los demonios sí pueden funcionar en esa capacidad. Es probable que este animal tuviera cierto poder de decisión, permitiéndole al enemigo usarlo así. Y de esto dice en Génesis 3:14, por cuanto esto hiciste, maldita serás. Lo que aún es un misterio es el motivo por el cual Dios permitió que Satanás tuviera acceso al huerto y a la tierra después de haberse rebelado contra Dios. Pero sabemos que Dios continuamente usa a Satanás, pero naturalmente Él siempre tiene sus propósitos para esto. Ahora, veamos algo en relación a las dispensaciones. El periodo de tiempo de creación de Adán y Eva hasta la caída se la llama dispensación de la inocencia. La palabra de Dios nos enseña que hay 7 dispensaciones, que son 7 eras o 7 edades. El libro de Génesis solamente contiene 5 dispensaciones. Y tras la muerte y resurrección de Cristo, por supuesto, comienza la dispensación que es en la que estamos ahora, que es la dispensación de la gracia, siendo la última la dispensación del reino, y esto será tras la segunda venida del Señor Jesucristo. Entonces, repito, el periodo de tiempo desde la creación de Adán y Eva hasta la caída del hombre se le llama dispensación de la inocencia, porque en ese estado se encontraban Adán y Eva, en un estado de inocencia. No se sabe exactamente cuánto duró este periodo, pero es probable que durara 40 días, ya que este es el número probatorio de Dios. De aquí el hombre entra en la dispensación de la conciencia. La de la inocencia terminó en ese momento. Comienza la dispensación de la conciencia, que tuvo una duración de aproximadamente 1600 años hasta el tiempo de Noé. Y en realidad aún hasta el tiempo actual, ya que Dios le ha dado a todo hombre una conciencia. Desde Noé hasta Abraham, un periodo de 400 años, tenemos la dispensación del gobierno. En este momento Abraham, el hombre, entró en la dispensación de la promesa que duró unos 400 años también. En el tiempo de Moisés, la humanidad entró en la dispensación de la ley que continúa hasta esta hora, un periodo de unos 2000 años. Por supuesto, entonces, luego comenzando la dispensación de la gracia. La próxima dispensación será la de la justicia, que comenzará con la segunda venida de Cristo, conocida por el reino milenial, y la cual continuará por siempre. Dispensación se refiere a un sistema o mandamientos revelados y promesas que regulan los asuntos de los hombres. Trata sobre la manera de Dios en tratar con él la raza humana. Y en esta primera tentación, Satanás tergiversó la palabra de Dios, así como lo hizo con Cristo en el desierto. Satanás, él es el primero que tuerce las Sagradas Escrituras.
Por esto es imperativo que el creyente conozca, que entienda la palabra de Dios para no ser engañado, porque millones están ahora en el infierno por este engaño. Versículos 2 y 3 dicen: y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Satanás dirigió su ataque contra Eva en lugar de Adán. La utilizó a ella para llegar a Adán. Si la caída se hubiera detenido en Eva, solo ella hubiera recibido el daño de esto y no hubiera incluido a Adán. Pero esto no fue lo que sucedió. En cuanto a la tentación, se nos dice que no debemos tener ningún diálogo con el maligno, sino más bien, como dice Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Eva sabía muy bien cuál era la prohibición. La prueba era necesaria para el desarrollo espiritual y para la autodeterminación. Dios estaba probando al hombre. El versículo 4 dice: entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Satanás siempre tratará de quitar tu atención de Dios y dirigirla hacia Él y así desafiar la veracidad de Dios negando su palabra. Por esto Jesús llamó a Satanás mentiroso. Él es aún el padre de mentira. Juan 8:44. Versículo 5. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. El conocimiento que recibieron al pecar y comer del árbol era muy diferente de lo que ellos imaginaban. El enemigo les dice que al comer del árbol obtendrían una sabiduría mayor, como la de Dios. El diablo les prometió divinidad. Como dijo Pablo en Romanos 1:22, profesando ser sabios, se hicieron necios. Debido a que hasta este momento no conocían el mal, se ve que era atractivo a Eva el probar aquello que le era prohibido, lo cual caracteriza la naturaleza del hombre. Eva fue engañada, así como el hombre es engañado y a su vez él también engaña. Primera de Juan 2:16 dice: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Este versículo 6 presenta el primer paso hacia nuestro declive. Eva no tenía deseos de la carne hasta que ella vio ese fruto. Ella lo deseó y dio cabida a los otros dos puntos, que es el deseo, que es la vanagloria. Vieron que dijo, y vio la mujer, es decir, con los ojos. Ella ve algo, ella lo desea y luego entonces ella comete este pecado. Desde la caída entonces la carne desea algo y cuando los ojos lo ven, la víctima se encuentra indefensa por la vanagloria de la vida, el orgullo de la vida, lo cual habla de eso mismo. Este orgullo de querer tomar eso, de querer desear y poder obtener esto. Mientras tanto, Adán se encontraba observando todo lo sucedido y veamos que Adán no pecó por amor, como algunos dicen. La Biblia dice que Eva fue engañada y comió. Siendo así, él no hizo nada para detener esto. Mire que Adán, él estaba observando los acontecimientos. Adán, él estaba viendo todo lo que estaba sucediendo allí. Sin embargo, él no hizo nada para detener esto. En Timoteo 2:14 dice, y Adán no fue engañado. Fue Eva la engañada. Cuando él cayó en la tentación, no fue por engaño, sino que lo único que podemos pensar es que él cayó debido a la incredulidad. Él no creyó completamente lo que Dios había declarado en cuanto a esta situación. Entonces tomó la fruta y comió, y al hacer esto murió instantáneamente, es decir, murió espiritualmente, lo cual significa total separación de Dios. En ese momento el hombre muere espiritualmente. Esa relación que tenía con Dios es totalmente quebrantada a partir de ese momento. Versículo 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales.
Sus ojos fueron abiertos, pero no de buena manera. Debido al pecado de ellos se encontraron desnudos ante el juicio de Dios. Esto no los convirtió en dioses, como algunos dicen, no, sino que los llenó de vergüenza y de condenación. Y esto es lo que siempre hace el pecado. Llena de juicio, de condenación y de vergüenza. Como decía, esto es siempre lo que hace el pecado. Por esto, para el juicio de Dios, para que sea derramado y satisfecho, el Señor envió a su Hijo unigénito, quien tomó el juicio por nosotros. Las hojas de higuera, en este versículo 7, presentan la cobertura que Adán y Eva proporcionaron para ellos mismos. Así los pecadores se cubren con moralidad, se cubren con sacramentos, con ceremonias religiosas. Estas tampoco valen nada, al igual que todos los delantales que el hombre pueda coserse. Estos delantales que cosieron Adán y Eva no sirvieron absolutamente para nada. La única cobertura que cuenta para Dios es la preciosa sangre de su Hijo amado Jesucristo. Todo lo demás es religión y totalmente insuficiente para remediar el estado de perdición del hombre. El versículo 8 sigue diciendo: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Cuando antes la voz de Jehová era bienvenida, ahora ya no lo era. Se encontraba el hombre en un estado ideal de relación con Dios, en el que Adán, él hablaba todos los días con Dios. Ya ahora la voz del Señor no era bien recibida para Adán. Y así pasa con el mundo perdido. No quiere oír la voz de Dios porque se encuentran culpables ante Él y los lleva a querer esconderse del Señor. El hombre por miles de años se ha mantenido escondiéndose del Señor. En Hebreos 4:7 dice: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Versículo 9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Así como Dios lo llamó a Adán, Él sigue llamando a millones. Y la pregunta, ¿dónde estás tú?, presenta a Dios buscando primero al hombre, Dios tomando la iniciativa. Si Dios no hubiera venido a buscar al hombre, se encontraría en la misma condición desesperante que se encuentran los ángeles caídos. El comentarista Williams dice: Adán se esconde de Dios no por algún cambio de parte de Dios, sino por un cambio en él mismo, causado por la entrada del pecado. La cobertura que él proporcionó para él mismo estuvo bien hasta que Dios apareció y entonces ésta se convirtió en nada. Es decir, el Señor tiene que quitar esta cobertura y mostrarle al hombre, enseñarle al hombre cuál es la única cobertura que él puede aceptar. Versículo 10, y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Qué locura tratar de esconderse de Dios. Dios sabe todas las cosas, así que esconderse de Él es imposible. Tenía miedo al oír a Dios, pero no tuvo miedo cuando Dios le habló antes, cuando Dios le ordenó no comer del árbol y lo que sucedería si lo hacía. ¿Por qué no oyó lo que Dios le había dicho entonces? Al desaparecer la luz, se encontró desnudo, no solo de ropa, pero más aún desnudo ante el juicio de Dios. Lamentablemente el mundo vive como si nunca fuera a llegar el juicio de Dios. O el hombre acepta que Cristo sufrió y padeció el juicio por él, o deberá pagarlo él mismo con una eternidad en el infierno. El versículo 11 dice: y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Por supuesto que Dios sabe las respuestas a estas preguntas, pero Dios está tratando de llevar a Adán a una honesta confesión. Esta primera pregunta muestra el efecto del pecado. Si el hombre solo se siente dolido por el resultado de su mala acción, no es arrepentimiento. Si este dolor no lo lleva a volverse hacia Dios, aunque Adán admitió que él estaba desnudo, millones hoy niegan estar desnudos. La segunda pregunta se contesta a sí misma. La transgresión produjo la desnudez y la pregunta es hecha quitando todo pretexto de ignorancia, es decir,
que pecaron en una directa violación a la prohibición. Versículo 12. Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Adán pudo elegir el confesar su pecado y humillarse ante Dios, pero en vez de eso él acusó a Dios, insultó a Eva y no quiso tomar responsabilidad por su acción. Versículo 13. Entonces Jehová dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Dios se dirige a Eva ahora preguntándole: ¿qué es lo que has hecho? Y Eva culpa de esto a la serpiente. Como sea, la respuesta de Eva es aún más noble que la que Adán, aunque tampoco ella se arrepintió. El Señor, al hacer estas preguntas, el Señor está tratando de que el hombre pueda ver su pecado y de esta manera lograr que se arrepienta delante de él. Pero no vemos que nada de esto sucedió ni con Adán ni con Eva. Versículo 14. Y Jehová dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Ahora el Señor se dirige a la serpiente, la maldice, teniéndose que arrastrar sobre su pecho. El esqueleto de este animal cambia de estructura y el comer polvo no es literal, sino que se refiere a que su boca estará donde está el polvo, cambiando hacia una posición inferior. Versículo 15, y este es un versículo importantísimo, uno de los más importantes en toda la palabra de Dios. Este es el remedio que Dios da al pecado del hombre y a lo que hizo Satanás. Versículo 15 dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ahora Dios habla a Satanás, quien usó a la serpiente. Dios quiso decir con este versículo que así como tú usaste a la mujer para arrastrar a la raza humana, yo usaré a la mujer como instrumento para traer al Redentor al mundo, quien salvará a la raza humana. Esta enemistad de la que habla se refiere a la enemistad entre el Señor y Jesucristo y todos aquellos que sigan a Satanás. Jesús es la simiente de la mujer, la que herirá la cabeza de la serpiente en la cruz, y la serpiente herirá el calcañar, lo cual habla del sufrimiento del Señor Jesucristo en la cruz. Colosenses 2, 14 y 15. Es decir, el enemigo, Satanás, recibirá por medio de lo que Cristo hizo en la cruz, que recibió un golpe mortal. Sería totalmente derrotado, lo cual fue, totalmente vencido. Pero esto requeriría esta herida en el calcañar que se refiere al padecimiento de la cruz. Versículo 16. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Ahora Dios le habla a la mujer en cuanto a su juicio. Dios multiplicaría sus dolores de parto y ya no concebiría hijos de Dios, sino hijos en la semejanza de Adán. Dice: y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Se refiere al hecho que porque Eva fue la primera que actuó a pecar, ella viviría en sujeción al hombre. Entre los paganos, este castigo fue aún más amargo por la degradación a la que la mujer fue reducida, como en el mundo del Islam. Ella es condenada a sujetarse al hombre cuando antes de la condenación ella era su ayuda idónea o iguales. Y esto Cristo, gloria a Dios, Él lo recuperó todo en la cruz. Gracias a la cruz de Jesús, la mujer cristiana no es para nada inferior al hombre, quien libertó a la humanidad, incluyéndola a la mujer. Gálatas 3:28. Este deseo del que habla aquí no tiene nada que ver con lo sexual, sino que ahora la mujer tendrá como prioridad el agradar a su esposo, cuando la prioridad es la de agradar a Dios antes que a los hombres. Esto también desató una rebeldía de la mujer en muchas veces querer dominar o enseñorearse del hombre. Todo esto es consecuencia de la caída, cuando cada uno debe sujetarse al otro y los dos sujetarse al Señor Jesucristo. Versículo 17.
Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Adán obedeció a la mujer en vez de obedecer a Dios. No tiene nada de malo el someterse, tanto el hombre a la mujer o la mujer al hombre, a una demanda o petición justa, pero que esté conforme a las Escrituras. Pero si esto es algo que contradice la palabra y la voluntad de Dios de ninguna manera, entonces es pecado. Siempre la obediencia es primordialmente hacia Dios, más allá de lo que los hombres demanden de nosotros. Como su castigo, la tierra fue maldecida, lo que significaba que ya no habría huerto del Edén, y en vez de Dios alimentarlo a él, él tendría que derivar su nutrición de la tierra maldecida. Consecuentemente, su vida sería una de dolor. Aquí Eva representa no en sí a las mujeres, sino en general a aquellas personas que son usadas por Satanás para arrastrar a otros fuera de la palabra de Dios. La manera en la cual podemos obedecer a la palabra de Dios es por la fe en Jesucristo y lo que Cristo hizo en la cruz, y esto es lo que capacita o permite al Espíritu Santo a obedecer por nosotros todos los mandamientos de Dios. Versículo 18 sigue diciendo: espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Los espinos y los cardos no son parte de la creación original de Dios. Dios no creó espinos y cardos, sino que son el resultado del pecado del hombre. Ahora, las plantas del campo no crecerían libremente, sino que crecerían con gran cuidado y trabajo. Es decir, que si la tierra no se labra, no se cuida, no daría el fruto deseado, sino solo espinos y cardos. Versículo 19. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. El alimento será obtenido con gran sudor. La fuente de vida que era antes en Dios es ahora en la comida, la cual es insuficiente. La muerte física es el resultado. La prueba de la inmortalidad del alma prueba igualmente la mortalidad del cuerpo. El comentarista Bishop Butler dice: la muerte es la división de una sustancia compuesta en sus partes que la componen, pero como el alma es una sustancia simple e incapaz de ser dividida, por decir, incapaz de morir, el cuerpo de Adán, compuesto de partículas del polvo de la tierra, era capaz de la división, y nuestros primeros padres en el paraíso eran asegurados de una existencia sin fin por un don especial, tipificado por el árbol de la vida. Pero ahora este don fue quitado, y he aquí el sudor del rostro del hombre era en sí mismo prueba que él volvería al polvo. Versículo 20. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los seres vivientes. Dios nombró al hombre y lo llamó Adán, que significa tierra rojiza. Adán nombró a la mujer y la llamó Eva, que significa vida. Adán lleva el nombre del cuerpo que muere y Eva lleva el nombre del alma que vive, madre de todos los vivientes, que proclama el poder de la procreación. Versículo 21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Esto es muy importante entender. Al hacer estas túnicas de pieles, Dios estaba diciendo a Adán y a Eva que sus vestimentas de hojas de higuera eran insuficientes. Después de esto, Adán de alguna manera aprendió que sin el derramamiento de sangre no hay remisión de pecado y que se necesitaba un sacrificio de sustitución. Estas túnicas las proporcionó Dios y no el hombre, por lo que Dios tuvo que darles a ellos una lección objetiva. Dios tuvo que matar un animal donde sangre tenía que ser derramada para que el hombre pudiera tener comunión con él, que el hombre entendiera que estas hojas de higuera no podían cubrir su falta, sino que era necesaria el derramamiento de una sangre de un animal inocente, una víctima inocente. Y con esto les enseñó que para que Dios cubra el pecado del hombre, demandaría un precio.
Y esto sería la sangre derramada del Señor Jesucristo, representada aquí por la de los animales inocentes. Versículo 22. Y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. El Señor conocía la maldad, no por experiencia personal, sino por su omnisciencia. El pronombre nosotros habla de la Trinidad. Las propiedades del árbol de la vida, es decir, su fruto, tenían propiedades para proporcionar la vida eterna. Dice el 23, y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra que fue tomado. Dios saca a Adán y Eva lejos del huerto. Ahora ya el huerto no estaría disponible para él y tendría que forjarse una vida de la tierra y del sudor de su frente. La razón de esto fue el pecado. Si el hombre no fuera quitado del huerto, podría haber comido del árbol de la vida, lo que le proporcionaría una vida eterna. Entonces imaginen lo que hubiera sido: hombres pecadores viviendo eternamente. Versículo 24. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. La palabra echó implica fuerza y desagrado. La entrada al huerto estaba evidentemente hacia el este. Los querubines fueron ubicados en esta entrada para que Adán y Eva no entraran ni comieran del árbol de la vida, y la espada encendida era emblema de la gloria divina en cuanto a su actitud hacia el pecado. Estos querubines también eran los que se encontraban bordados, los vemos a lo largo de la palabra en Éxodo 26, 31 y 32, los querubines bordados en el templo, en el lugar santísimo, es decir, en este velo. En efecto, estos querubines lo que señalaban era lo mismo que los querubines en la entrada del huerto. No se permite la entrada al hombre. Solo el sumo sacerdote de Israel podía entrar allí, y solo una vez al año, en el día de la expiación de los pecados, y siempre debía ser con sangre. Todo esto nos enseña que solamente la cruz de Cristo es la única solución para el pecado. El hombre trata por sus propios medios, trata con buenas obras, trata con obras religiosas que aparentemente se ven bien a sus propios ojos, pero que Dios mira con desagrado. La única solución para el hombre fue, es y seguirá siendo lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario. Esto es todo por hoy. Gracias y nos encontramos en el próximo programa estudiando el Antiguo Testamento con Génesis capítulo 4. Que el Señor les bendiga. Estudiando el Antiguo Testamento con Karina Guidi es una producción de Radio C4. Para una copia de este programa, comunícate con Radio C4 en www.radioc4.com o a miradioc4@gmail.com. No te pierdas la repetición de este programa a las 4 de la tarde y 11 de la noche. Háblale a otros e invítalos a escuchar Estudiando el Antiguo Testamento con Karina Guidi. Oh, get ready, the evening shadows fall. Don't you hear the Eliezer call? There's going to be a wedding, and our joys will soon begin. In the evening when the camel train comes in. Oh, get ready, the evening shadows fall. Don't you hear the Eliezer call? There's going to be a wedding, and our joys will soon begin. In the evening when the camel train comes in. Now the blessed Holy Spirit from our Father God above has come down to earth to find a worthy bride.